Un saludo muy grande para todas las personas que están en las redes sociales. Hoy día, siguiendo nuestro programa, vamos a grabar a continuación un segmento de Doctor en Casa que es muy interesante y que tiene que ver con todos los test o las pruebas genéticas que permiten entender qué tipo de cáncer podrías padecer. Cómo estos test genéticos, estas pruebas genéticas también nos pueden orientar hacia otro lado, hacia qué tratamientos pueden ser los más efectivos en tu organismo, de acuerdo a tu metabolismo, a cómo funciona tu cuerpo, para tener obviamente un buen resultado final, ¿no? Satisfactorio, ¿no es cierto?, que el cáncer pueda controlarse, extinguirse. Vamos a hablar de esto, ya les voy a presentar al doctor con quien tengo el gusto hoy día de compartir micrófono. Vamos a partir, doctor, en casa cuando Fabián apriete el botón. Estamos comenzando un nuevo programa de Doctor en Casa. Un abrazo grande, cariñoso y caluroso para toda la comunidad de Arica Punta Arenas que sigue nuestro programa. Gracias, por supuesto, a más de 30 radios regionales que permiten transmitir nuestro programa y llegar con estos consejos de salud y calidad de vida a todos ustedes, a todos los hogares, a usted que quizá hoy día nos está escuchando desde su lugar de trabajo, etcétera. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a partir este primer bloque del programa hablando de algo que ya es una realidad, que eso nos viene. Cuando hablamos de genes, a lo mejor usted se acuerda del colegio, de las leyes de Mendel, de los conejitos con ojitos de colores. Bueno, ya eso ha avanzado muchísimo. Fíjese que hoy día existen test, pruebas genéticas que nos permiten anticipar, que permiten entender en base a nuestra composición genética si podemos ser susceptibles de tener alguna enfermedad u otra, vinculados con la herencia, vinculados con un montón de otros parámetros, permiten construir entonces esta anticipación. Vamos a conversar hoy día esto. Está con nosotros el doctor Benjamín García Bloch. Gracias por estar hoy día, Benja, con nosotros en el programa, director médico de Magenta Genetics. Para entrar en materia, fíjate, yo creo que una de las cosas que toda la gente siempre quiere conocer es respecto a nuestros genes, y dentro de este mapa de los genes, mucho se habla y dice, no, estamos trabajando, la ciencia trabaja día a día para conocer todos los genes del cuerpo humano y así poder anticiparnos, para poder casi crear órganos nuevos, etcétera. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué se conoce hoy día de los genes? Para entrar en materia con nuestros auditores. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que desde el 2003, cuando se termina el proyecto Genoma Humano, que se logra secuenciar completamente el primer humano, se ha avanzado mucho. O sea, desde que costaba 3 billones de dólares, ahora por menos de $1.000 ya podemos tener la secuenciación de una persona en un par de días. Y eso ha permitido que entendamos muy bien cómo estamos diseñados, cómo están escritos nuestros genes, pero todavía nos queda mucho en entender absolutamente todos los genes. De los 20.000 genes que tenemos, generalmente entendemos 5.000 de ellos, tenemos asociado alguna condición genética, alguna importancia clínica. Correcto. Y en los genes solo son el 2% de todo el genoma. Entonces es un mundo que todavía está emergente. Cada día se sabe más. Cada día hay por lo menos unos 20 exámenes genéticos nuevos a nivel del mundo. ¿Van saliendo? Que van saliendo todos los días. Tan rápido se mueven. Distintas modalidades, distintos paneles. Pero lo más importante es cómo nosotros interpretamos esa secuenciación. Por lo tanto, siempre después que te haces un test genético, una prueba genética, tiene que venir, ¿no es cierto?, el control de un médico que te oriente con esta información, que lee una orientación a esa información que recibes, ¿no es cierto? Claro, en la parte genética es un gran equipo el que tiene que conformarse para poder realmente tener un resultado que el médico pueda utilizar, tu médico tratante puede utilizar, desde el que va a secuenciar tu genética, el que la va a interpretar a nivel bioinformático, el que la hace el análisis detrás en el laboratorio, hasta el mismo médico que ya lleva a la práctica, a tu personalización de tu salud, esos resultados. Hay temas médicos que son muy sensibles. Uno de los temas sensibles a nivel internacional y que cobra y que está dentro de las primeras causas de muerte es el cáncer. Hoy día la genética nos permite adelantarnos a esto, Benjamín, nos permite conocer si yo soy más susceptible a tener ciertos tipos de cáncer. Y la segunda pregunta, ¿están todos estos estudiados o estamos, por ejemplo, con el tema del cáncer de mama más avanzado en el tema de los BRCA? Cuéntanos un poquito de eso del tema de la oncología.
Mira, para la primera parte de tu pregunta, efectivamente nosotros nos podemos adelantar, tenemos cada vez más información, eso quiere decir que todavía hay harto por conocer, pero cada día tenemos más información de una serie de genes que te predisponen a tener ciertos cánceres. Y en general se habla de los cánceres que son hereditarios. ¿Cuál es la gracia de saber estos genes? Es que son estos cánceres hereditarios los que son generalmente los que vemos que ocurren en personas muy jóvenes, antes de las primeras mamografías. El cáncer que le afecta a una mujer de 28 años que debuta con un cáncer de mama y que es súper agresivo. Claro. Ahí podemos llegar antes con la genética, que sabemos que tiene una mutación, sabemos que tiene algo que nos puede hacer pensar a sus 27 años empezar a hacerle mamografía en vez de esperar a los 40, qué sé yo, claro, como es de rigor. Claro. Entonces eso nos ha ayudado mucho en términos de tener una medicina más proactiva, no tan reactiva, de que la anticiparnos. Exacto. Claro. Y ahí uno puede personalizar cómo se va a ir cuidando. Y en términos de claro, conocemos ya bastante y están bastante consolidados muchos conocimientos, sobre todo en los cánceres que son de mayor frecuencia. Y en particular los que son de mayor frecuencia en los países donde más investigación se hace. Por eso que tenemos mucho conocimiento acerca del cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el colorectal, que esos son los cánceres que son bastante frecuentes. Hay algunos que son cada vez más raros, que afectan a pequeñas cantidades de la población y que por supuesto se condice con que hay menos investigación. Benjamín, pensando que somos un país donde tenemos una alta incidencia de cáncer gástrico, hay también exámenes predictivos de esto también dentro de la genética. Los hay. Curiosamente el cáncer gástrico comparte muchos genes que también afectan el cáncer de mama y el cáncer de colon. Ah, correcto. Podemos saber ciertos genes, pero el cáncer gástrico en general, en una proporción un poco mayor a los otros cánceres, ocurre de manera esporádica, dígase, no necesariamente con una predisposición genética heredada. Correcto. Y se sabe, por ejemplo, la asociación con una de las bacterias, que es el Helicobacter pylori, que puede generar el cáncer de estómago. Entonces hay más una asociación ambiental. Sí. Y cada cáncer tiene el cáncer de mama sí tiene un componente hereditario bastante más elevado que el resto, por ejemplo. Fíjate que atendiendo a las preguntas que nos están llegando a través de las redes sociales, en el live que estamos haciendo en la radio, Carito Andrea nos dice: doctor, ¿uno puede hacerse el examen preventivo de células precancerosas? Esto es un examen que, mira, que buena pregunta, porque nos va orientando también en lo práctico, ¿no? La gente también necesita saber cosas también prácticas. ¿Es un examen de sangre? ¿Es un examen que se hace de qué forma? Y también a Carito le vamos a dejar obviamente los datos de ustedes, de Magenta Genetics. Mira, lo que pasa es que el examen que es para ver si tú tienes una predisposición a tener cáncer hereditario, se realiza con tan solo una muestra de saliva. O sea, en una muestra de saliva nosotros podemos aislar suficiente de tu ADN y ahí ya vamos a poder informar qué es lo que sucede. ¿Con una muestra de saliva? Con una muestra de saliva ya es suficiente. Otra cosa es cuando ya una persona ya tiene cáncer y lo que nosotros podemos hacer es secuenciar ese tumor. Correcto. A partir de alguna de las biopsias que se hayan hecho durante el diagnóstico, los primeros pasos, nosotros tomamos esa biopsia y secuenciamos esa biopsia para entender cuál es la genética de ese tumor y cómo esta se diferencia de la genética propia. Correcto. Ver qué mutó, qué fue lo que se alteró para que este cáncer se originara, y ahí podemos averiguar un montón de información que es muy rica para el oncólogo para poder definir el tratamiento, que podemos encontrar nuevos objetivos de tratamiento que tal vez no eran tan evidentes antes. O sea, entendiendo desde la genética el tipo de cáncer que tienes, por ejemplo un cáncer colorectal, si entiendo la genética de esto, la orientación que tiene el clínico, en este caso el oncólogo, es mucho mejor porque ella sabe con qué drogas puede atacar eficientemente, dado que conocemos tu metabolismo, tu capacidad de procesar esos medicamentos. Pasa mucho de repente, y a lo mejor es también tu experiencia, que pacientes parten con un protocolo, por ejemplo, de tratamiento quimioterápico, y el oncólogo está como medio frustrado porque pucha, algo pasa, o sea, no está rindiendo lo que yo debería rendir, ni está obteniendo la mejoría que quiere rendir. Y en esa área es donde entra esto, ¿no? A claro, generar como una pauta de orientación, como una carta de navegación. Claro, o sea, por un lado hay quimioterapias que habitualmente se ocupan en oncología, en donde el paciente puede metabolizarlas de manera distinta
al general de la población. Exacto. Y eso que la metaboliza distinta, por ejemplo, si la metaboliza muy lento, se puede acumular demasiada de esta quimioterapia y eso puede generar efectos adversos. Entonces eso por un lado de la metabolización que tiene propia del paciente. Otra cosa también es la sensibilidad que va a tener el tumor mismo a estos medicamentos. Entonces ahí nosotros le podemos informar muchas veces al médico, el tumor, si bien se ve como un tumor habitual, que si yo y lo va a tratar con el protocolo 1, 2 y 3, este tumor en particular presenta una mutación de la cual existe un medicamento especializado para tratar tumores que tienen esta mutación. Correcto. Y ahí lo que en fondo entramos en el campo de la medicina de precisión, en donde nosotros seleccionamos terapias que se llaman terapias dirigidas contra mutaciones especiales en el tumor. Entonces, entonces, en este tema, la oncología debiese ir hacia un sistema de hago el diagnóstico, hago el perfil genético de este cáncer y luego hago la terapia. Entonces, debiese ser casi como parte del protocolo de tratamiento, ¿o no? ¿O me equivoco? Existe, y cuéntanos un poquito, tú tienes harta experiencia y estás mirando también lo que pasa en el mundo. De lo que yo te estoy diciendo en este minuto, ¿existe experiencia en otras partes? ¿Hay clínicas o centros clínicos donde esto ya lo incorporaron como parte de su trabajo? Sí, claro. O sea, también depende un poco de los recursos que tenga el centro para poder hacer todo esto y los medicamentos que tienen disponibles. Pero si tú me dices la situación ideal, efectivamente ese es el paso. O sea, tú tienes predices con el paciente si tiene algún riesgo en particular por sobre el resto de la población. Claro. Cuando no tiene, siguen los programas de screening habituales. Si el paciente debuta con un cáncer esporádico, un cáncer de colon, supongamos, tú ahí tienes dos opciones. O partes con los protocolos que sabes que en la gran mayoría de la gente va a funcionar, o adoptas esta visión de medicina un poquito más individualizada o de precisión que se denomina ahora. Y la medicina de precisión te dice, usando la información de tu genética, usando la información de tu medio ambiente, de tus características personales, de tus hábitos de vida, nosotros podemos determinar que tal vez de todos estos protocolos opcionales y de todas estas alternativas, esta es la que le favorece más a tu enfermedad en este momento. Claro. Y eso pasa por poder leer o secuenciar ese tumor, secuenciar esa persona, y eso le entrega una información muy valiosa. Y de hecho, por ejemplo, ese es un poco el modelo que nosotros seguimos, que es el que se utiliza en la Clínica Mayo, que es una de las reconocidas como gran referente. Benjamín, seguimos conversando este tema apasionante. Tenemos varias preguntas que responder. Lo vamos a hacer a la vuelta de esta pausa que hacemos a continuación. Pausa, no se alejen nuestra sintonía, volvemos enseguida. Seguimos avanzando en Doctor en Casa, me trapiqué.
Y seguimos avanzando y contestando preguntas, por supuesto. Nos pregunta Silvia, dice, una consulta, contra las enfermedades hereditarias existen más de 150 enfermedades mitocondriales que pueden afectar de forma muy variada a las personas que las tienen, desde la pérdida del control motor o dolor muscular a problemas generalizados en casi todos los órganos del cuerpo. Son enfermedades genéticas y hasta ahora incurables. ¿Cuáles serían susceptibles de ser tratadas en Chile hoy usando la genética? Claro, hay que aclarar acá que uno es el tema del uso de la genética para hacer predicción de lo que puede pasar y otro es el tratamiento de estas enfermedades una vez que se presentan. Claro, es una pregunta muy interesante porque es la gran diferencia entre lo que es la genética clínica, que es el diagnóstico y manejo y tratamiento de este tipo de enfermedades que generalmente se asocian a la alteración de uno o dos genes que provocan estas enfermedades que pueden llegar a ser incluso catastróficas, como bien decía Silvia, que pueden afectar varios órganos. Eso es el campo de la genética clínica. Y existen en Chile muy buenos genetistas clínicos. Correcto, que van a solicitar específicamente los genes y los van a tratar. Lo que nosotros estábamos hablando antes va más en el campo de la medicina genómica, que es leer grandes cantidades de genes, grandes porciones del ADN, y en base a eso sacar ya sea predicciones de riesgo de enfermedades, ya sea metabolismo de drogas, ya sea terapias dirigidas en cáncer. Es una visión mucho más general y que da soporte a enfermedades que son más habituales, no necesariamente reconocidas como una enfermedad genética, pero que tienen un componente genético. Correcto. Benjamín, a propósito de lo que conversábamos de esta orientación que tiene el clínico, el oncólogo, con estos test en cuanto a planificar bien su arsenal terapéutico, es decir, voy a usar este tipo de tratamiento. ¿Existen en el mundo estudios, por ejemplo en la Clínica Mayo, que hablen de una mayor sobrevida de pacientes que están con estos test predictivos genéticos versus los que no los tienen? ¿Existe algún estudio ya randomizado respecto a esto? Las variables que están involucradas ahí son bastantes. Porque, por ejemplo, si yo viene un tumor y en vez de tratarlo con el protocolo estándar de quimioterapia, que le va a servir a la gran proporción de la población, pero si yo logro identificar en una etapa inicial este pequeño subgrupo que se vería beneficiado con una droga en particular, efectivamente esa droga en particular tiene le da una sobrevida muy grande a ese grupo de pacientes. Claro. El problema con medicina de precisión es que entramos a pequeños subgrupos de los pacientes. Universo, sí. Entonces, en general, lo que estamos acostumbrados en medicina basada en la evidencia, que siempre tratamos de encontrar los números que afectan a la gran proporción de la población. Claro. Cuando un buen tratamiento me afecta al 90% de la población, es excelente. Pero ese 10% queda afuera, y ese 10% es un poco el que nosotros estamos tratando con medicina genética, o sea, medicina genómica, de poder identificar de que si bien al 90% pueden ir con estos u otros tratamientos, ese 10% necesita un medicamento que le salvaría la vida. Fíjate que Miriam, agradezco mucho el contacto. Ruth dice: mi padre falleció hace 2 meses, lo sentimos mucho, Ruth. Nuestro sentido pésamo desde mi persona y del programa, obviamente. Un abrazo grande para ti. Dice: falleció doctor de cáncer de próstata. Mi pregunta es la siguiente: ¿es posible que esto esté relacionado con los genes? Eso me tiene preocupada, una preocupación que mantiene Ruth, fíjate. Bueno, comparto, lo lamento mucho, Ruth. Aquí va a depender mucho de las circunstancias en que se originó ese cáncer de próstata. Y lo que nosotros hacemos es que cuando nosotros tenemos una sospecha de cáncer hereditario, generalmente es presentaciones de formas de cáncer que son muy inusuales o una presentación muy agresiva, y una de las principales cosas que van a poder manejar los pacientes es que son presentaciones muy jóvenes. Claro. Paciente que antes de lo habitual tiene un cáncer, por ejemplo, lo que yo mencionaba antes, una mujer que presenta un cáncer de mama a los 28 años. Eso tiene todas las banderas rojas de decir, sospechar que hay un cáncer hereditario, o que en esa rama familiar hay varios antecedentes de personas que tuvieron cáncer de próstata a los 40, qué sé yo, pero tu papá, el tío, el abuelo, el hermano. Sí, hay muchos casos
3 o más casos de cáncer de un mismo tipo o relacionado, eso también me haría sospechar de que puede haber un componente hereditario importante y ahí sí se justificaría el examen. Benjamín, atendiendo todo lo que tú nos has señalado, que ha sido muy bien explicado por ti, pensemos en todas las personas que hoy día nos están viendo a través del live, pero que también nos están escuchando de Arica a Punta Arenas, y que quizá están pasando por un momento doloroso, por el diagnóstico de un ser querido de uno de estos tipos de cánceres, ¿no es cierto? En la parte práctica, ¿cómo se opera en esto? Es decir, esto no es que yo voy a la farmacia y pido, oiga, ¿sí me puede? Aquí estamos hablando de una empresa como usted, ¿no es cierto?, de Magenta, que son expertos en el tema, están especializados, un grupo humano científico serio, doctores, que están trabajando en esto. ¿Cómo es? Ya me gustaría ir a la parte operativa, porque de repente los médicos nos perdemos en todo este tema médico, pero la gente pregunta cosas simples, como nos había dicho recién, oiga, ¿es de sangre? No, ya sabemos que es de saliva, por ejemplo. Pero ¿cómo es la operativa? ¿Cómo llego? ¿Cómo pido una hora contigo, con un médico? ¿Cómo lo hago? La persona que hoy día nos está escuchando y que quiere hacerse el examen. Generalmente nosotros nos gusta trabajar mucho en cooperación con el médico tratante, con Correcto. el oncólogo tratante, para ver si estos exámenes efectivamente serían de un beneficio en la terapia que le está entregando su oncólogo tratante. De acuerdo. Eso es súper importante porque no es la idea de generar una multiplicidad de opiniones. Entonces ese es un buen primer paso, que nosotros ponernos en contacto, nos llama en una serie de teléfonos que pueden encontrar en nuestra página web, y nosotros vamos a poder orientar de cómo poder trabajar, que nosotros trabajemos con el oncólogo, y cómo ver si es que el paciente se vería particularmente beneficiado con uno de nuestros exámenes. Pregunta. Llamo por teléfono. Uh-huh. Me dicen, mire, ¿sabe qué? Necesitamos tomar contacto. ¿Ustedes toman contacto con el oncólogo? Aló, doctor, somos de Magenta Genetics, habla Benjamín, soy doctor, me gustaría conversar sobre el paciente, ponte tú, Rosita tanto. Así es. Y ahí se establece este vínculo, ¿no es cierto? Así es. Para poder generar el mejor proceso para que el paciente sea beneficiado finalmente. Claro, por un lado yo me preocupo de contactar a ese médico tratante y de explorar qué alternativas tenemos, pero también es muy beneficioso que poder reunirse con el paciente y en esa misma llamada, ¿no es cierto? Claro. Podemos ahí agendar una hora para que nos sentemos, veamos las alternativas que tenemos, entendamos un poco el caso, porque efectivamente no todos los casos se van a beneficiar de todos los exámenes. Hay momentos y hay circunstancias o tipos de cáncer que van a tener un mejor beneficio que otros. Correcto. Por eso nos gusta mucho tratar tanto con el oncólogo tratante y entender el caso en cuestión. Correcto. Por lo ende, los pasos serían básicamente llamar a uno de los teléfonos de contacto que se pueden encontrar en la página web, o enviar un mail donde explica un poco el caso, o hacemos la primera conexión a contacto@magentamed.cl. ¿Te parece que demos, a propósito que tú ya estás dando, Benjamín, las iniciales de esto, dejemos todos los datos para que las personas que nos están escuchando hoy día puedan acudir, ¿no es cierto?, a través de esto directamente con usted? Si son de provincias, por llamarlo, Benjamín, mejor mandarle un correíto. Ustedes están respondiendo permanentemente, es un equipo que responde todo esto. A través de las redes sociales también podemos tener contacto. Hay inbox obviamente muchos casos no son para exponerlos directamente en las redes, pero hay mensajería a través de inbox que son privados. Yes. Hay correo electrónico, usted con toda confianza puede contactarlo, y aquí hay una oportunidad. Yo le digo que aquí hay una oportunidad. Si usted está pasando por esto, ¿no es cierto?, y quiere orientar más su tratamiento, hágalo. Además, hay un tema, siempre digo yo, en este tema estamos evangelizando también, Benjamín, porque los doctores estamos metidos en 1000 cosas, 1000 estudios y todo, pero también una oportunidad para que los oncólogos también, a través de un caso puntual de un paciente, empiezan a conocer más que existe esto y que lo pueden incorporar. Muchos lo saben, pero cuando uno empieza ya a tener la práctica, a meterse en este tema, empieza a decir, ¿sabes qué? Esto también puede ayudar a este paciente o a este otro que también me consulta. ¿Cuáles son los datos? ¿Cómo llegamos a Magenta Genetics? Bueno, por un lado tenemos la página web, que es magentamed.cl. Magentamed.cl. Y en esa misma página uno puede enviar un correo electrónico a contacto@magentamed.cl, donde nosotros, si nos dan los datos de contacto, nosotros los vamos a poder llamar o explorar mejor el caso, o agendar una reunión personal. Correcto. Y dependiendo de los antecedentes que tengamos, si vamos a contar con, por ejemplo, un consejero genético, voy a estar yo, dependiendo caso a caso.
En la página web pueden ver los exámenes con los que nosotros contamos y información de cuándo se vería beneficiado, cómo funcionan, lo que hablábamos antes, cuándo son de salida, cuándo son de sangre, cuándo son de biopsia del tumor, etcétera. Y en el Facebook también hay una manera de llegar en la página de Facebook de Magenta Genetics. Correcto. Ahí están todas las señales entonces para que usted, que está escuchando nuestro programa, que ha visto que esto es de interés para usted, recuerde que existe una forma, ¿no es cierto?, de apoyar el tratamiento, dirigir, hacer más específico el tratamiento oncológico. Y otra forma también que es muy importante, lo señalamos al principio del programa, es anticiparnos, ¿no es cierto?, exámenes genéticos que también permiten entender si yo puedo tener la probabilidad de sufrir algún tipo de cáncer, y eso permite que nos adelantemos. Benjamín, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Creo que es un tema que se sigue desarrollando. Tú ya decías, ¿no es cierto?, son muchos de los exámenes que se van creando mes a mes en todo el mundo, se está avanzando mucho. Yo creo que esto no solamente es el presente, es un tremendo futuro que tiene la medicina, del cual tenemos que estar cada vez más en conocimiento. Y un doctor en casa, obviamente, junto a Magenta Genetics y a Benjamín García Bloch, el doctor que nos acompaña hoy día, hemos querido llevar hasta sus hogares, sus lugares de trabajo. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos avanzando en Doctor en Casa, vamos a una pausa y ya regresamos junto a ustedes.